Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, bienvenidos a Javier Orgaz, y os recuerdo que por 100 euros podéis haceros con una de las unidades que todavía quedan de Tears of Pain Black Edition. Dicho lo dicho, vamos a la review de estas dos polis. Por un lado tenemos polis clásica y luego por el otro tenemos polis gentleman. ¿Cuál de las dos voy a analizar primero? Polis gentleman. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabréis. Ya creo que muchas personas saben por dónde voy, saben por dónde estoy, y que la voy a reseñar por la última, por lo que lo voy a reseñar, o no, quién sabe. Esto es un misterio, muy misterioso. Señoras y señores, esta es la caja de Polis Gentleman. No le voy a dar muchas más vueltas, lo siento. Lleva aquí como una solapita que le tiramos tranquilamente y abre así tal cual. Es que no quiero perder mucho tiempo con todo lo que es el tema de las cajas, ya no. Una caja normal, convencional, al uso. Si son cajas más peculiares, pues entonces sí. Pero siendo cajas tan convencionales, no. Bueno, pues esta es la botella. Es una botella que va en degradé desde el marroncito a un grisáceo. Un color gris, pues un gris marengo. Esto es, un gris marengo. Señoras y señores, va por... No, voy a echármelo solamente en esta muñeca porque luego hay que hacer la de la polis clásica. Así que esta que va aquí, vaporizador que funcionan muy bien. La botella tiene una forma que va, es como si fuese una media luna y una arista en la parte trasera que da forma de ribete. Vaporizador muy correcto y taponazo de plástico. Dicho todo esto, paso a lo que paso, que son las notas de corazón, salida, fondo, o sí, salida, fondo, corazón, salida, corazón, fondo. Entonces, estoy juguetón, estoy muy juguetón porque estoy contentón. Bueno, vamos a ver, señores. Notas son un montonazo. Me voy a dejar también en el tintero seguramente, pero no me voy a dejar nada porque voy a coger el móvil. A tomar por saco la bicicleta. Señoras y señores, en la salida tenemos bergamota, pomelo, cidra, cardamomo, mandarina y pimienta, con un corazón de azafrán, hojas de tabaco, canela, membrillo y geranio. Y un fondo de vetiver, pachuli, abatonca, almizcle, madera de sándalo, roble y madera de cedro. ¿Vosotros pensáis que yo voy a decir todo esto del tirón? No, lo cojo, lo leo y chimpum, y campana y se ha acabado. Vamos a ver, señoras y señores, concentración o de toilette de esta de aquí, que no sé dónde he atizado. Sí, aquí, porque me he dejado llevar por el ímpetu del viento. Ojo con los tapones porque se caen, ¿eh? Esto también tengo que decirlo, los tapones no agarran, los tapones simplemente presentan y se acabó, ¿vale? Iba a decir y chimpum, claro, pero tenerlo muy clarito, ¿vale? Tienen prestancia, pero lo que es el tapón, no. Es un taponazo de plástico, pero a nivel máximo. ¿Qué tenemos? Una fragancia que es elegante, que es juguetona, que presenta determinada versatilidad hasta cierto punto, porque sí que te la puedes poner por la mañana, por la tarde y por la noche sin ningún tipo de problema, pero tiene cierta nocturnidad también. No estamos hablando de una fragancia que sea hiper mega potente, que te vaya a durar 400 horas, no, pero dura 8 horas estupendas, de verdad, y sin necesidad de reaplicar. Cae en la ropa y olvídate. Y olvídate porque duran mucho. Y cuando digo mucho. Con estas dos fragancias, además, porque las he seleccionado por encima de lo que son las calaveras, porque las calaveras me parecen, y lo que llamamos aquí en España, unas fragancias un tanto poligoneras. Poligoneras porque siguen también el rastro de otras fragancias que son top ventas, tengo que llamarlo así tal cual, y que están confeccionadas dentro de lo que es ese universo de calaveras. Pero por lo demás, estas son las que realmente yo siento y me siento mucho más afín con ellas. Quiero que se entienda el por qué no selecciono de Polis del grupo Mavive, no selecciono las calaveras. Haré alguna review de ellas seguro, pero ahora mismo no me apetece porque creo que estas son muchísimo más interesantes que las calaveras, porque aquí tenemos unas fragancias que son muchísimo más originales, que bueno, si te pones a rebuscar, pues a lo mejor puedes encontrar algún tipo de parecido con alguna otra fragancia, pero creo que las encuentro lo suficientemente originales como para olvidarme y obviar lo que pueda haber en el mercado. En cuanto a la progresión, sí, es una progresión que es muy cítrica en la salida y que efectivamente con todo lo que lleva, cada persona va a poder descubrir un universo distinto, porque lleva aquí a degüello y a destajo
un montonazo de aceites esenciales, de moléculas, etcétera, etcétera, etcétera. Estela y proyección. 2 metros de estela en la proyección, con de estela y proyección durante aproximadamente 10 minuticos, no más, se retrae y se queda completísimamente perceptible, pero perceptible a 1 metro, o sea, todo el tiempo, o sea, ahí va a ser, son 2 metros y luego va regulando, pum, 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 se va para abajo y se queda a 1 metro, te estás moviendo, cae en tu ropa y se siente sin ningún tipo de problema. Azafrán, tabaco, vainilla, geranio en la composición como notas de salida. Sí que tiene una salida que tiene unas trazas y unos tonos, a ver para dónde vaporizo, metálicos, pero están ligeramente endulzados. Cuidado porque es una fragancia que yo desde mi punto de vista sí que entiendo como una fouillée que está desde luego especiada. Es una fouillée especiada y porque lleve membrillo no os penséis que es dulce, porque no es dulce. Ojito, ojito porque no es dulce. Tiene trazas endulzadas, pero no termina ni en dulzores, no es una Invictus, no es nada de esto, Ojo, cuidado porque no va por ahí. Es muy elegantona, me gusta mucho para vestir. Muchísimo, mucho. Que dentro de todo esto vais a sport, vais hasta incluso en chándal o lo que queráis, pues mira, pues os la podéis aplicar también. Pero la encuentro, es verdad, es muy gentleman. Yo la encuentro además una fragancia que dentro de lo que es, que no cuesta más de 20 euros, una fragancia que entiendo que además es compleja porque presenta muchas peculiaridades que se pueden entender de muchas maneras distintas. Cualquier apreciación que puedas hacer con todo lo que lleva, pues te da juego. Es una fragancia que da muchísimo juego. Entonces, muy bien por aquí, por Mavive, porque es que lo hacen muy bien. Cuando dicen de hacer las cosas, como nadie. También tengo que decirlo, la perfumería de Mavive es de las mejorcicas. En las notas de salida tenemos bergamota, pomelo, mandarina, todos esos cítricos, pero es que estos cítricos automáticamente empiezan a jugar, hombre, no automáticamente, esto lo entrecomillo, pero empiezan a jugar la baza de las notas metálicas junto con el azafrán, desde luego que lleva membrillo, pero no os penséis que el membrillo es un membrillo dulce que está endulzando, porque no, es un membrillo trabajado desde una fruta y tiene hasta incluso cierto toque que es áspero. Entonces no vayamos hacia lo que es una carne de membrillo elaborada con azúcar ni nada de esto, porque no. Esta fragancia no es dulce, ¿vale? Tiene trazas dulces, pero no es dulce. El azafrán se nota, es un azafrán que está ahí, además te pica un poco en nariz, es metálico y es muy, muy gustoso también. Una hoja de tabaco trabajada desde el punto de vista seco, no es una hoja de tabaco fresca, ni viva, ni verde, es una hoja de tabaco seca que le da más prestancia y más empaque a esta fragancia de aquí, a esta Police Gentleman. Quieto parado, recordad suscribiros, darle al like y distribuir los vídeos del Orgaz por todas sus redes sociales. Ya sabéis que soy su alter ego. Todavía no me ha puesto nombre el señor, a ver si un día se atreve y me pone ya nombre, aunque sea Javierito, que me gusta mi Javierito. Señoras y señores, suscribíos porque si no vais a tener, y distribuir los vídeos porque si no vais a tener una maldición orgásmica, y darle a los likes, que también existen, lo sabéis de sobra. He dicho, me voy con la música a otra parte. Os dejo con el Pringaete. En el fondo, vetiver, pachuli, sándalo, almizcle, me dejaré alguna más. Sí, pachuli, no sé si lo he dicho, pero es que ahí tenemos un compendio de maderas que además, por favor, no os penséis ni muchísimo menos que puede derivar, y mirad, es que la tengo aquí a mano, pero no es esto, O sea, a esta Givenchy, a la Boissé, ni que pueda derivar porque se llame Gentleman a alguna de estas, porque no van por ahí los tiros. Es algo que además está muy bien porque tiene su propio rollo, no sigue a otras, ¿vale? El nombre no significa que vaya hacia las Givenchy Gentleman, simplemente pues está ahí porque además, si no por la misma regla de 3, tenemos a la Messier. Hay Messier por todos lados, todo el mundo tiene una Messier. Yo la tendré, pues a lo mejor, quién sabe, pero va por otros derroteros, de verdad, muy gustosa. Yo creo que además, sobre todo es para un público que está más maduro, más hecho. No lo veo para un público tan juvenil. A partir de unos 30, 35 años en adelante creo que esta fragancia es donde realmente se va a desempeñar, porque tiene una parte que es oscura, es luz al principio, pero luego, como es que últimamente me gusta poner mucho este ejemplo, pero es que es cierto, aquí sí que ya tornamos a las oscuridades y nos metemos en maderas, y es donde coge lustre, brío y un rollo muy importante. Versatilidades, no vale para el gimnasio, Nos olvidamos de los gimnasios y de todo esto. Esto es para ir bien vestido, o sport, o elegantón, pero nos olvidamos de un after gym porque no.
¿vale? No funciona ni opera bien con ese sentir de una fragancia que es plenamente pues, para después de una ducha en el gimnasio o después de hacer una actividad deportiva. Y ahora sí le ha llegado el momento a Police original o clásica, vamos a llamarla así. Es exactamente igual, el mismo packaging. Hombre, evidentemente la he dejado para el final por una serie de consideraciones, pero abre todo igual, la caja de todo es igual, la botella también. Bueno, ahora si queréis también os puedo hacer una aproximación y veis cómo son las dos botellas. Por aquello de venga, Javier, tírate al rollo. Pues venga, lo miro y aproximo lo que son las botellas para que las podáis ver. Tapón nada, tapón súper plasticazo, no es lo mejor del universo. Mucho ojo porque simplemente presenta y se acabó. Los vaporizadores, que me parece que antes no los he comentado, son correctos, salen nebulados, pero son de trayecto corto, no son de una expansión completamente brutal. Esta de aquí, señoras y señores, trae recuerdos, ya lo dije en los directos, y es que esta de aquí huele súper parecido a Minister. En el momento en que me la eché casi me tengo que sentar porque digo, Dios mío de mi vida, cuidado también, tengo que especificar, no son iguales, pero automáticamente me hizo la cabeza así y dije, Minister. Así que las gentes que quieran tener algo similar a Minister, en Police original lo van a encontrar. A lo mejor es solamente una fantasía mía, quién sabe, pero yo cuando la olí dije, Dios mío de mi vida, esto es Minister, y si no, es muy parecido. Bueno, recorrido muy corto, aquí tenemos unas 5 horitas, es necesario reaplicar entre medio, es una fragancia muy fresca, sí que tiene consistencia y que va a dar empaque, mucho empaque con la ropa, va a aguantar mucho más, por supuesto, y es una fragancia que pica en nariz, es muy cítrica y muy fresca en la salida y que efectivamente se puede notar que está muy verde y tiene pues unas trazas que van como condimentadas, ¿no? Es muy bonita, muy bonita. De verdad, para el día a día completa, total y absoluto, salvo por la noche, porque efectivamente por la noche pues ya nos perdemos un poco más y ya pues no tengo la caja, no tengo la botella, no sé dónde la he dejado. Aquí, la hermanica. Esta Gentleman que para la noche pues ya se desempeña de otra manera y tiene más empaque que esta de aquí, que es más diurna. Bergamota, lavanda y menta en la salida. Geranio y violeta en el corazón. Almizcle, sándalo y cedro en el fondo. Bueno, pues sí, tenemos una menta espectacular, la sentimos fresca, chispeante, con toques de lavanda que no son invasivos, porque la lavanda y yo no nos llevamos muy bien. Y de verdad que da un juego espectacular. Esta sí que sirve para aplicártela después del gimnasio. Mis gentes que son muy deportistas todos y todas, para después del gimnasio va fenomenal. Es masculina, ¿eh? No os dejéis llevar por el ímpetu del viento, porque aquí estamos tratando de una fragancia que tiene un cariz masculino. A pesar de que en el corazón aparezca la violeta declarada, no. Es una fragancia que es masculina. Esta fragancia la encuentro ideal para funcionar muy bien en primavera, verano, reaplicaciones y ser feliz, sin complicaciones, y además con una muy buena prestancia en ropa, o sea que tranquilidad total y absoluta porque el rendimiento es muy bueno. A partir de ahí, una reaplicación intermedia va fenomenal porque luego encima pues te sirve también, porque es una fragancia que puedo entender que es una fragancia limpia, muy limpia, o sea, te da prestancia a la ropa y luego tienes ese toque y ese touch que está como... A ver, la violeta está empolvando, también lleva rosa, porque la lleva, y entonces tienes ahí un toque empolvado sutil que le da, pues, limpieza. Es una fragancia que es muy limpia y dentro de todo eso, a mí, lo siento, es que me recuerda a rabiar a Minister. Mucho. Un fondo con madera de sándalo y almizcles junto con el cedro al final, y es que se siente mucho todo lo que es el tema del cedro y una madera de sándalo que está aromatizando suavemente, porque creo que además el cedro sí que está más subidito que el sándalo. El sándalo se queda un pelín por debajo y sí que emerge ese cedro seco que está ahí con esos toques como de grafito, pero es leve, sutil, porque es una fragancia que trabaja muy bien las sutilezas. La explosión de salida sí que la tenemos en sus 2 metros, pero se retrae muy rápido, ¿eh? Aquí sí que tenemos una retracción súper rápida, que en 5 minutos tenemos el secado hecho. Se queda en distancia corta perceptible, pero estoy hablando de a lo mejor 50 centímetros, lo que es un palmo y tal. Una vez que está hecho el secado, es una fragancia a distancias cortas, ¿vale?
Se siente, se genera un aura, hay aire, te huelen, pero es una fragancia de distancias cortas, tenerlo muy presente. Señoras y señores, tenemos dos fragancias que son completamente distintas, que no se solapan la una con la otra, que además nos cuestan muy barato, entre comillas lo de barato, cada economía es un universo, y que funcionan fenomenal. No se solapan tampoco porque efectivamente son completísimamente distintas, no tienen nada que ver la una con la otra, ni siquiera nos cuentan la misma historia. Sí, el envasado es igual, solamente que nos cambia pues la coloración. Esta pues es una botella que además la coloración va dada por el propio jugo, y aquí lo que tenemos es una coloración que va por la parte de la botella que va en degradé. Todo súper cuidado, unas etiquetas muy bien colocadicas, todo remarcadico, una confección de botella muy chula y de perfume que está fenomenal, o de toilette. ¿Vale? Aquí sabemos distinguir muy bien, pero siempre estamos con el perfume en la boca. No lo podemos quitar de encima. Señoras y señores, encantado de poder presentaros estas polis que muy poquita gente presenta y yo creo que además merecen la pena, por encima sobre todo de las calavericas. Me despido ya diciendo una cosita muy bonita y muy sala en alemán, que es Auf Wiedersehen, señoras y señores. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.